Cuando yo veo muchedumbre no aquí hoy, yo pienso, probablemente ellos escuchan mi tiempo predicar. Pero sabes que una cosa yo descubrí en mi tiempo en cristianidad es, Dios siempre envía gente, supongo, escucha un mensaje o otro. Por ejemplo, aquí es la madura de iglesia. Hay mucha nueva gente. Probablemente este mensaje es poquito peso por ellos. ¿Estás preparado para la persecución? Esta pregunta. ¿Sabes que cuando yo leo la Biblia, especialmente en el libro de Hechos, uno de mis favoritos, Romanos y Hechos, es probablemente mi favorito libros en la palabra, es la historia de Pablo y de cosas él encontró. Él encontró bastante persecución. Y una cosa, cuando Pablo en el camino por la ciudad de Damascus y el Espíritu Santo del burro y Cristo, el Espíritu Santo, hablar con él, ¿por qué tu persecución de mí? Pablo hay suficiente inteligencia, reconocen Dios hablar con él, dice, ¿cómo yo persecución de mí? Well, Pablo mató cristianos, persiguió ellos, tiró ellos en la cárcel. Él es allá cuando Esteban les mató con piedras. ¿Entiende? Dar de ánimo para la gente que literalmente mató Esteban. Entonces, Pablo tiene mucha sangre en las manos. Y él entiende persecución. Well, el espíritu de ser Pablo, discúlpame, en Hechos 22:15, ¿por qué serás, permíteme, viejos, testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído? ¿Sabes que la palabra decir, ellos es vencido por la sangre del Cordero y la palabra de poder de ellos testimonio? ¿Sabes que cuando nosotros compartir nuestro testimonio con gente, frecuentemente recibir fuerte reacción con ellos? Especialmente si tu testimonio involucra milagros o algo mismo eso. Pasa la semana, yo tengo amigo en Estados Unidos, yo declaro, es mi opinión, the West necesito caído por el anticristo ser revelado. Es mi opinión de Estados Unidos, el futuro de Estados Unidos y Europa es en grave peligro. Cayó financieramente, moralmente o militarísticamente, ¿quién sabe? Porque ahorita, por ejemplo, los Estados Unidos envían muchos misioneros. Yo soy aquí porque gente en Estados Unidos proveer por mí viene a México a compartir el Evangelio. Y en muchos países en el mundo.
Si Estados Unidos cayó, el mundo tiene problema. México, ¿cuánto dinero Estados Unidos provee por gente mexicana vivir allá, envía dinero aquí? Mucho comercial entre los países. Well, ese no es discurso sobre económicos o algo otro, pero es suficiente decir, si Estados Unidos o el oeste en general cayó, ¿quién resistir un mundial gobierno con la última cabeza de un gobierno mundial es el anticristo? O mi amigo decir, well, yo no creo que el anticristo es actual persona. Es just solo sistema en general es contra cristianos. El sistema de anticristo es en el proceso ahora ser asemblar. Muchos países es contra Cristo. Muchos países hay guerras y rumores de guerras. Y el mundo es en el proceso de ir en la dirección de un mundial gobierno. Probablemente la persona que es de anticristo va a vivir ahora. No sé, él sabe si él es de anticristo o no. Es mismo cuando Judas traicionó a Cristo, en este momento Satanás dentro de él, recuerda la palabra decir. En él salir, ay, quiero regresamos de 30 trozos de monedas de plata en los sacerdotes o de judeos, tu problema. En él, por tristemente. Yo no pelear con mi amigo, quiero mostrar mi conocimiento de la palabra de Dios, pero el anticristo es un hombre que viene. Es cierto, porque la palabra es muy clara sobre eso. Yo no sé sobre ustedes, pero por mí, si entender o no la palabra es la última palabra. Yo es mi meta para obedecer si yo entender o gusta o no. Porque Dios sabe el negocio. ¿Sí? Entonces, muchas veces cuando nosotros compartir nuestro testimonio, causa problemas. Una pregunta. Si serio persecución viene, y la palabra indicar serio persecución viene, tú tienes la decisión si una persona, soldado o religioso, loquito, con cuchillo, machete o pistola, decir, negar Cristo o yo mato tú. Tú eres de opinión, tú rodear, decir, yo renunciar mi confesión de fe. ¿Qué tú quiero me declaró? Porque la palabra decir proféticamente, este tiempo viene. Mira, en el mundo ahora, en países en el mundo ahora, cristianos es mató por ellos fe. Literalmente, cada día. En el tiempo de este mensaje, por 30 minutos o 40 minutos hoy, probablemente 100 cristianos mundial es mató porque ellos fe. Yo leo una estadística, es interesante, yo pregunto de Google Artificial Inteligencia, ¿qué por ciento
es de religiones aquí en México. Es decir, 75% es católica. 16% es evangelio cristianos, pentecostal, espíritu lleno cristianos mismos nosotros. Nosotros es lo más rápido crecer religión por falta de temas en todo México. Musulmanes es 0.01%. Yo acredito catolicismo porque catolicismo es resistir cambio. ¿Cuántos de nosotros, cuando tú quieres evangelizar familia, amigos, encuentra resistencia? Pero catolicismo, ellos es cristianos que clama a Jesucristo, es el camino de salvación. So ellos aditivo poquito doctrinas, es poquito extra biblical, no es para pelear con catolicismo en ningún camino. Si ellos claman a Jesucristo, es ellos Salvador, es mi hermano y hermana, punto. ¿Entiende? Yo declarar más existir que religión y nosotros es ocular testigos de eso. En Hechos, yo leo de apóstoles, ellos predicar Cristo. Y Jerusalén es completamente porque Dios manifestar su presencia y poder cuando ellos predicar Cristo. Y de Judeas, ellos sienten amenaza porque si nosotros permiten cristianos a predicar de todo religión judía es amenaza porque mucha gente cambió por cristianidad, ¿sí? Entonces ellos pusiste de apóstoles adelante de ellos, amenaza a ellos, golpear a ellos, tire en la cárcel, bla, bla, bla. Y decir, en Hechos 4:18, y llamándolos los interrogarán que en ninguna manera hablasen ni enseñaran en el nombre de Jesús. No es just sugestivo, es con el palo o de lanza o de cuchillo. Ellos literalmente amenazan a ellos física vida. Mas Pedro y Juan respondieron, diciéndolos, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Yo soy ocular testigo en mi vida. Yo tengo mucho problema cuando yo compartir mi testimonio, porque muchedumbre no quiero escuchar, porque ellos punto de vista de todo el mundo no incluye a Dios. Por ejemplo, tú creas, es pregunta, tú creas todas cosas que ocurran en el mundo de controlador es espíritu. Tú creas, por ejemplo, guerras, rumores de guerras, o real guerras que con kinético mató con rifles y bombas y aviones y cohetes. ¿Tú crees solo porque la gente en un país habla un idioma y la gente en otro país habla otro idioma y ellos no gustan uno a otro?
Entonces, ellos dentro un kinético o físico. O es posible espíritus trabajo en eso para causa guerras. Tú creas en tu propia vida, por ejemplo, cuando tú encuentras problemas con tus vecinos, ¿y qué por ciento de tus vecinos es cristiana? ¿Qué por ciento de problemas tú tenemos en tu vida es con otros cristianos? ¿Entiende? Tú piensas es posible, de raíz del problema es espiritual. El problema es, tristemente, nosotros frecuentemente respondimos en lo natural. Tu vecino, acusa a tu hijo de este o tu hija de otro, bla, 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 mala opinión sobre ti. Y nosotros respondimos el mismo. Oh, tú piensas, mi hijo es malo, tu hijo es 10 veces peor que mi hijo, bla, 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 bla. Cualquier. O, la posibilidad de existir es el Espíritu Santo dentro de ti, causa ellos a responder, porque el Espíritu que inhabita ellos no es el Espíritu de Dios. ¿Tú crees? ¿Cuántos lados existir espiritualmente? El reino de Dios, el Espíritu Santo y el Espíritu de Satanás y los ayudantes, demonios. ¿Entiende? Y cuando tú reducir algo a cuando tu punto de vista es, ¿sabes qué? Cuando gente ataque, probablemente no es solo porque algo en lo natural, es algo espiritual. Y cómo nosotros respondimos de cosas espirituales en oración y declaración. Yo soy ocular testigo de gente en esta iglesia, cambio es el resultado de oración. Y si tú pones atención, tú observarás también. ¿Cuántos de nosotros orar por uno u otro en la congregación, o quién solo orar por tú mismo, tus problemas o tu familia? Esa es una pregunta. Es fácil para consumir todo tu espiritual energía en tus propios problemas. Pregúntame cómo yo sé. En Hechos 4:13 me gusta este. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras. Yo soy hombre sin letras. Yo quité secundaria escuela, ir en el militar, recibir mi equivalencia diploma, porque yo soy flojo. Yo ir a 3 universidades y yo soy 3 diferentes universidades. Yo no gradué de nada. Yo confesar mi flojo. Pero ¿sabes qué? Si yo tengo éxito en vida natural, probablemente yo trabajo en un corporativo algo en los Estados Unidos.
Yo nunca vine a México para plantar iglesias. ¿Tú entiendes? Muchas veces que tú consideras fracaso es de atrás puerta de éxito. Yo dar gracias a Dios, yo no gradué nada. Porque literalmente cumplir mi vida. Yo soy nacimiento por eso. Yo no clamo ser buen pastor, predicador o nada. Pero por mí mismo, Dios bendije mí sin medir para hacer eso. Sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían con Jesús. Todos ustedes, o alto por ciento de ustedes, hay trabajo en fábricas, por el gobierno, en un camino a otro. ¿Cuánto de gente donde tu trabajo reconocen y hablan entre ellos mismos? Obviamente, ella o él pasa el tiempo con Jesús. ¿Por qué? La influencia del Espíritu Santo es obvio. Mira, tú no necesitas traer tu caja y subo tu púlpito y declaró, Cristo, Cristo, arrepentimiento, ir al infierno. Pero tu camino, como tú eres, tus palabras, como tú quiero siempre ministro a otros. Porque el Espíritu Santo dentro de ti siempre susurro. Abrazo a esta persona. ¿Tú estás bien? Te preguntas si cómo tú mostrar compasión con otros. Es obvio a ellos algo es diferente sobre él o ella. O tú escondido tu luz bajo un canasta por temor de perder tu trabajo, perder tu posición en sociedad. Yo perder trabajos porque yo mostrar mi fe sin inteligencia. En los tempranos días yo soy muy entusiástico sobre Cristo y no uso sabiduría. Pero en otros, cuando yo maduro poquito, yo busco por oportunidad de ministro a gente suavemente. ¿Entiendes? Por ejemplo, tú ver una persona y sabes algo es problema. Y tú pides, ¿tú estás bien hoy? Tú ver poquito preocupado. En muchas veces abrir la fluye del Espíritu, en fin, tú pides, mira, en privado, ¿puedo orar contigo? Y el Espíritu Santo viene fuerte. En Mateo 10, 19, ¿sabes que tiempos existir y viene cuando es ilegal a compartir tu fe? Testigo Pablo. Ellos, los judíos, mató a él.
Literalmente quiero matar, no solo golpear, o no permiten él hablar sobre Cristo, ellos literalmente asemblar un grupo violente para matar él. Hay pacto entre ellos. La próxima vez nosotros ver este hombre Pablo, nosotros mató. Y cristianos, escuche esta conspiración. Aviso Pablo y pusiste él en canasta para escape de ciudad. Porque gente literalmente hay conspiración, mató él. Mira, en comparación a Pablo, obviamente, venite yo en el pueblo o la colonia de Tres Palos, fuera de Acapulco, al lado de Acapulco. De tercera, de segunda iglesia, vení yo a iniciar uno en Tuncingo, expandir dentro de la próxima colonia de Tres Palos. Un día, en error, yo predicar, joven sin mucha experiencia, contra María. Con micrófono. La gente en la colonia escucha. Ellos hay conspiración, mató Benito, la próxima vez nosotros dentro Tres Palos. Ellos mató el último misionero en Tres Palos 20 años antes en la calle con machetes. Yo no sé sobre ti, pero si mi preferencia morir no es con machete o hacha, ¿entiende? O cuchillo. Prefiero en mi ancianidad, en mi cama, con mi estómago lleno de buen comer, mi esposa. Es como yo quiero ir. Pero, Pastor Pedro y Lorena, él su esposa, visitó Benito y yo. Nosotros comimos, reír, pasarle buen tiempo junto, ligera. Boom, el Espíritu Santo cayó sobre Pedro y él tiene abierto visión. Porque él no sabe que yo predicar de servicio antes allá. Él decir, ¿por qué tú ofender a la gente en Tres Palos? Ellos hay conspiración, mató tú y Benita. De próxima vez ustedes dentro de la colonia por servicio. Tú nunca regresamos a Tres Palos. Yo pusiste otro pastor allá. Ben y yo nunca regresamos a Tres Palos. Pedro pusiste otra persona allá y la obra continuará allá ahora. Los cristianos permiten Ben y yo en canasta bajo la pared para escape de Judeas con quien quiero mató nosotros. Yo aprendí de duro camino, yo no predicar contra María, o yo declarar si ella es salva, es porque ella cree en ella es hijo mismo nosotros. Pero yo no predicar negativo, ¿entiende? Yo predicar por Cristo, es la diferencia. Yo predicar contra religión. Religión no producir nada más que oprimir, reglas, control. ¿Entiende? Nosotros predicar libertad con responsabilidad. Pablo decía, todo es legal, pero no todo es ganancia. ¿Tú quieres tomar una cerveza? Está bien. Solo no ser borracho y estúpido en la calle. ¿Entiende?
la diferencia entre disfruto un vaso de vino con tu cenar y toma de todo botella, es borracho y estúpido, golpear a tu hijo o su esposa. ¿Entiende? Oh, el decirse está bien, pero toma alcohol. Lo siento, bautistas, probablemente yo perder todos ustedes. Cansado de religión. Libertad con responsabilidad. ¿Justo? Mateo 10:19. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis. ¿Sabes qué? Muchos cristianos hay mucho preocuparte. Yo quiero evangelizar gente, pero yo no memorizante muchas escrituras. Yo siento tonto cuando yo quiero compartir con otros. Descansar y permite el Espíritu Santo, pusiste las palabras en tu boca. Tú puedes compartir tu testimonio. La más poderosa cosa que tenemos. Este es que Dios hacer por mí. Yo soy hombre de violencia, narcotraficante, cárcel, mentirosa, ladrón. Pero Él salva-me exactamente como yo soy. Yo no soy más inteligente que antes, pero yo soy perdona. Mi pecado es perdón. Yo cambio mis caminos. Yo seguir el Espíritu Santo's dirección. Ustedes también. Yo no necesito amenazar a gente con infierno. Este es que Cristo hacer por mí. Crea o no, es mi testimonio. Porque en aquella hora os será dado lo que habléis de hablar, porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu, vuestro Padre, que hablar en vosotros. ¿Sabes qué? Yo no clamo ser buen predicador. En verdad, mucha gente predica mucho mejor que mí. Yo preparo mis mensajes, pero en verdad yo nunca entiendo qué quiero decir. Yo no tengo planes para hablar hoy. Tengo mucho más escrituras yo nunca utilizante. Pero yo solo compartir que yo escuche en mi espíritu. Una cosa, si persecución viene, y yo creo persecución viene, no importa qué país tú vivir en, últimamente México es bajo el dedo del anticristo también. Todo país es mundial. Porque es mi opinión, el sistema que causa asemblar de un mundial gobierno es financiero. Por ejemplo, ver Alemania antes Adolf Hitler, quien es un tipo de anticristo. Alemania's economía completamente choca.
Ellos necesitan literalmente un cartilla lleno de billetes para comprar un pan, porque ellos just imprimir dinero y el valor del dinero just es cero. Gente literalmente quema en la chimenea en lugar de madera para mantener calor. La gente es desesperado por respuestas, porque nadie hay trabajo, nadie hay dinero, el país es en pánico. Un hombre levanta las manos y dice, yo tengo idea. ¿Y sabes qué? Este maldito Judas es responsable por eso. ¿Sabes qué? Mundial ahora. Antisemitismo, gente contra los judíos, levántate ahorita. Es interesante a mí, solo 2 religiones mundial recibir, condenar mundial. Judíos y cristianos. ¿Sabes qué? Nosotros es judíos completa. La diferencia entre ellos y nosotros creemos Jesucristo cuando Él viene y en ellos día es el Salvador. La palabra de Dios dice últimamente, los judíos reconocen Cristo es el Salvador. Este es futuro profético. ¿Por qué el mundo ahora es contra judíos y cristianos? Más y más y más. Considerar esto en tu tiempo de oración. En 1 Crónicos 2:32, los hombres de Issacar, supongo Issacar es una colonia mismo, Las Sausas o León, algo ciudad. Ellos entender los tiempos ellos vivir en y cómo Israel, supongo, respondió. Hijos, hombres y mujeres de los sauces, de León, de Primavera, ustedes, nosotros, entender los tiempos, nosotros vivir en y cómo nosotros, supongo, respondió esta pregunta. Permíteme ayuda un poquito con respuesta. Nosotros, supongo, perseguir a Dios en todo nuestro ser, entender el deseo uso cada uno de nosotros, cada uno tenemos ministerio, cada uno hay dones. Él quiere usar nuestra boca para compartir el amor y sabiduría con el mundo. Y Él proveer, no importa qué seguir. Mira, tú compartir el Evangelio con sabiduría, sensibilidad, y perder tu trabajo, se está bien, Dios tiene un mejor para ti. Mi Biblia dice, yo nunca ver un creyente falta un techo, ropa o comer. ¿Quién de nosotros es falta un techo? ¿Ropa? Probablemente nosotros hay suficiente comer.
Personalmente yo vivir con un chef y es mi grande pelear para mantener mi figura masculina. Última escritura. Si tú tienes me disfruto vergüenza en otros. Si tú tienes duda de época o de edad nosotros vivir en los tiempos, just consider eso. Es en Mateo 24. Y comparación, Mateo 24, 6 o 8, y comparación con las noticias en la tele, de radio, o que tú observar en tu propia vida. O es de guerras y rumores de guerras. Oh, ¿sabes que ahorita el mundo hay temor de guerra nuclear porque OTAN, traición rusa, que quiere paz con Ucrania, envió drones y explotó un tercera de Vladimir Putin's todo aviones. Vladimir Putin no es hombre, respondió suave a traición. Es inteligente sacar un palo con punto y moleste de ojo, quiero dormirte. De ojo de oso, no de ojo. Disculpa mi mal español. Un perro dormite es moleste él. Quita el hueso de chuleta. Yo tengo, pero cuando yo dar el hueso necesito tirar él. Si oferta en mi mano, yo perder mitad de mi mano. Oh, China y Taiwán, que producen de microchips por todo el mundo. China quiere controlarse Taiwán, Estados Unidos dicen, no permiten ustedes invadir. Pero China dice, oh sí, es nosotros. Israel, contra los musulmanes, Hamas y Irán. Irán quiere ser nuclear para destruir Israel. Israel dice, nosotros destruir todo ustedes si tú un paso más en la dirección de bomba atómico. Rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontece, pero aún no es el fin. Gracias a Dios, porque cuando yo soy niño, nosotros, bajo tu escrito, por practicar con guerra nuclear mismo, escondido bajo esta mesa, funcionó contra bomba atómico. ¿Entiende? Terror en el corazón de nosotros cuando soy niños por temor de guerra nuclear. ¿Sabes que gobiernos controlarse de gente con temor? Esa es parte de mi mensaje, pero considera eso tú mismo. Entonces, Cristo decía en Mateo 24, no es de fin, es rumores. Pero nada ocurrirá si Dios no permite.
porque se levantará nación contra nación. ¿Sabes qué? En la griega es nación, no es país, es ethnos. En Estados Unidos y mundial hay más tensión entre las razas que en todo. The blancos no gustan de negros no gustan de blancos. Ahora, the negros no gustan mexicanos porque los mexicanos toman ellos trabajo. Porque el mexicano tiene hambre. Ellos no es flojo, es listo trabajo. Hey, el trabajo por menos dinero que mí con paga efectivo bajo de mesa. Entonces, los mexicanos es de nuevo negros en Estados Unidos. Bienvenido. ¿Quién es el próximo grupo? O probablemente arábicas o gente de Suramérica o cualquier. Ethnos contra ethnos, Cristo decía en Mateo 24. Y reino contra reino. Este es reino, país. México es soberano. Somos el reino de México, el reino de Estados Unidos, el reino de Europa, el reino de Francia, de Japón, de China, de Rusia. Mi reino es mejor que tu reino. Olvidó tu etnicidad. Porque yo soy blanco y tú eres moreno, o amarillo, o tus ojos es diferente. Por favor. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo este será el principio de dolores. Sonido familiar. Tú escuchas cada día en las noticias. Guerras. Rumores de guerras. Ethnos contra ethnos. COVID. Hay nuevo COVID. ¿Sabes qué? Hay nuevo COVID. Pero solo manifestar en tu garganta. Cristo decir todo antes. Nosotros es responsable para compartir el evangelio con un mundo en el proceso de morir. Salva todo, puedo ser salva. Vivir en confianza. Nuestro Dios proveer, protege, guía todos nosotros. Él nunca falla, Él nunca es tarde. No importa cómo oscuro cosas ver, Dios es exactamente correcto en tiempo con que necesito. Yo soy ocular testigo de 100 veces en mi propia vida. Cuando yo no siento digno de nada, Dios provee. Cuando mi fe es de más bajo, porque situación es muy oscuro, Él manifestar. Él nunca falla. En el nombre de Jesucristo. Músicos. Entender de tiempos nosotros beber en. De hombres de Issachar, de hombres de León, de hombres de los sauces. O puntos norte, o sur, o este, o oeste, no sé. Mi compás es poquito chorca. Si tú quieres oración,
Yo no morder mucho.